Hola a todos, sean muy bienvenidos al primer módulo de depresión infantil. Mi nombre es Caterina Arevalo Lizarazo y estaré acompañándolos como psicóloga docente en este módulo y a través de su formación. Entonces, comencemos hablando acerca de la depresión infantil y de su diferenciación con la tristeza. Encontramos en esta diapositiva varias emociones, ya sé que conocen que hay emociones negativas y emociones positivas, pero vamos a traer un poco todo esto porque desafortunadamente hay muchas personas que hablan acerca de la tristeza y de la depresión como si fueran algo igual, ¿cierto? Así que dicen estoy depri, pero realmente lo que están es tristes. Entonces vamos a ver que la tristeza como emoción negativa, añadida también al miedo y al enfado, van a ser emociones que, a pesar de llamarse negativas, traen mucho de positivo al ser humano, básicamente porque le dan esa puerta abierta hacia el reconocimiento emocional, hacia la resignificación de muchas cosas que pasan en la vida, hacia el tomarse el momento del aquí y el ahora por esa misma tristeza y pensar de pronto que se debería hacer mejor, tomarse un momento más bien como de introspección para salir adelante o seguir haciendo de pronto ciertas cosas que antes no se hacían, tomando decisiones con la cabeza más fría que cuando, por ejemplo, se está demasiado feliz. Así que no son malas, solamente que se llaman negativas. Por otro lado, entonces tenemos la alegría, la sorpresa como una emoción positiva, que obviamente es a lo que le vamos a apuntar también un poco en el tratamiento de la depresión, y es que las personitas, los niños y niñas vuelvan a ser felices, ¿verdad? Porque va a ser muy difícil para ellos canalizar esa misma tristeza en un pues porque es normal en ese síntoma de depresión. Vamos a ver entonces, señoritos, señores y señoritas, que tenemos varias diferenciaciones en depresión, y es que con la depresión se da algo importante, y es que las personas no comprenden muy bien el hecho de que un niño o una niña pueda estar deprimido. Cuando hablamos de depresión infantil, quizá para muchos va a ser algo sorprendente, realmente sorprendente, y no lo es tanto. Desafortunadamente, ya se ha visto, la Organización Mundial de la Salud incluso nos dice que la incidencia de depresión infantil está entre el 3 y al 5%, o sea que es una incidencia alta. Por lo tanto, no es algo nuevo, es algo que ya se ha visto desde varios tiempos, desde hace muchísimos años, pero que ahora incluso ha llegado mucho más a consulta. Hemos visto casitos de personas que ya se han autolesionado, muchos chicos que están internados por ideas suicidas, internados por intentos de suicidio, y desafortunadamente muchos de ellos que ya no se encuentran con nosotros precisamente porque pasaron por la depresión y tuvieron en algún momento esa decisión de quitarse la vida. Entonces realmente es algo que tenemos que revisar muy a fondo, y eso es a lo que venimos hoy acá. Para irnos un poco hacia la historia, la depresión anteriormente no era tomada precisamente hablando como un poco de lo que piensan los adultos o lo que pensamos en algún momento como algo que le pudiera pasar a los niños, ¿cierto? Por lo tanto, mucho menos los médicos, los psicólogos iban a tomarla como algo tan en serio, porque de pronto no se creía que los niños sufrían, no se creía que los niños tenían serios problemas aún siendo tan pequeños. El hecho de que de pronto a los 12 años hubieran perdido su mascotica, pues era una simple tristeza, pero que el niño dejara de hacer ciertas actividades porque había perdido su mascota no era algo que nos entrara como muy bien en la cabeza, ¿cierto? Entonces, en esta época, lo que hacen es comenzar a hacer precisamente investigaciones, y más o menos para el 1970 el síndrome depresivo comienza a ser reconocido, pero ya como tal esa entidad patológica
va a reconocerse más en 1975, por lo tanto va a ser algo que va a empezar a formarse y las personas van a comenzar a hacer ciertas terapias para estos niños que no solamente van a tener una simple tristeza, sino que ya al diagnosticar una depresión infantil van a poder mejorar mucho más la calidad de vida que ellos tienen. Igualmente en la psiquiatría comienzan pues también a darse ciertas pautas, ciertos medicamentos también para que los niños se sientan mucho mejor y puedan continuar con su vida diaria como lo hacían anteriormente de tener la depresión. Desafortunadamente la depresión incrementa muchísimo la ideación suicida, es una de las cosas que más está ligada, y más adelante en otro módulo vamos a ver un poco de diagnóstico diferencial. También vamos a ver acerca de la comorbilidad que tiene, pero desafortunadamente, sobre todo en la adolescencia, la depresión severa ha logrado de alguna manera, y por decirlo de alguna forma, que los niños hagan cosas que están mal, que realmente no deberían hacer, y es muy triste. Por eso ahorita se está haciendo un trabajo muy arduo en ese tema, y acá vamos a ver un poco para que tú también te empapes de este tema, porque si a consulta llega un niño, una familia que está siendo tocada por la depresión de su hijo, va a ser muy necesario que tengas la claridad de hacer un buen diagnóstico para que ese niño tenga un buen tratamiento y pueda volver a ser feliz. Entonces, vamos a comenzar por dividir la depresión leve, depresión moderada y depresión grave. El CIE-10 y el DSM-5, que es el más actualizado, nos muestran que hay distintos tipos de depresión. Acá les traigo unos de ellos sacados precisamente del CIE-10, y vamos a ver entonces que la depresión es considerada en esta Biblia para nosotros como un trastorno del humor, ¿cierto? Nos lo especifican, como se ve en la imagen, como episodio depresivo leve, episodio depresivo moderado y episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos, episodio depresivo grave con síntomas psicóticos también, y otros episodios depresivos. Episodio depresivo sin especificaciones, el último. Sin embargo, se encuentran más, por eso los invito a que revisen en el CIE-10 muy bien todas las especificaciones que tiene esto. Acá voy a hablarles de los 3 primeros episodios depresivos. Sin embargo, quiero hacer una acotación, y es que en el episodio depresivo grave con síntomas psicóticos van a hacer referencia a que la persona, que el niño o niña, va a tener delirios, puede tener alucinaciones sensoriales de cualquier tipo. Por eso vamos a tener que mirar en el examen mental si además de toda la sintomatología que vamos a revisar en el módulo, también tiene ese niño, niña o adolescente algún tipo de alucinación o algún tipo de sintomatología psicótica. ¿Listo? Comencemos revisando en la parte de abajo de la diapositiva lo que nos dice el CIE-10 acerca de la depresión, y es que nos está dividiendo la sintomatología. Como se dan cuenta, son varias de la A a la G, donde nos muestra más o menos cómo es esa afectación en los niños o niñas, o en general en el episodio depresivo. Ustedes se van a dar cuenta de algo particular, y es que cuando ingresan al CIE-10 o al DSM-5 no hay como tal un espacio que diga depresión infantil. Realmente vamos a tener la depresión, así mismo como se los mostré acá, como trastornos de humor, y en el DSM-5 como trastorno del estado de ánimo, pero no vamos a verlo como tal, como si se ve, por ejemplo, el retraso mental o el autismo, etcétera, que vaya enfocado en niños o niñas. Sin embargo, vamos a revisar todo esto que está en esta parte, porque va a ser muy necesario para el momento de diagnosticar.
Nos dice el CIE-10 que va a haber entonces una disminución en la atención y la concentración del niño, una pérdida de confianza en sí mismo y sentimientos de inferioridad, ideas de culpa y de ser inútil, incluso en los episodios más leves. Me quedo en estas tres porque, como nos damos cuenta en el cuadrito de arriba, vamos a tener un espacio que es el área cognitiva que se va a ver muy afectado. Este cuadro de arriba nos va a hacer diferenciar, nos va a permitir diferenciar qué se va a ver afectado en cada área, y como nos damos cuenta, todas las áreas van a ser afectadas. Por lo tanto, la disminución de atención y concentración que está en el área cognitiva también va a ir ligada mucho a ese pesimismo generalizado, por lo que tenemos niños que incluso están en el colegio y a pesar de poder en muchas ocasiones hacer sus tareas o lograr sus propios objetivos, comienzan a sentirse inútiles, sentirse con esa misma culpa de no poder hacer las cosas, perder esa confianza en sí mismos y en todo lo que saben que pueden hacer, y obviamente tener sentimientos de inferioridad, incluso no porque otro sea el que los juzgue, sino porque ellos mismos se están juzgando. También vemos entonces que el área afectiva va a verse bien afectada, y es que esos mismos sentimientos de culpa también van a llevar a que el niño sienta mucha tristeza y mucha desesperación. En esta área afectiva vamos a ver que los niños incluso van a manejar un poco más la ira que la tristeza en muchas ocasiones, a comparación de la depresión en adultos, donde encontramos los adultos que se encierran en sus cuartos y ya no quieren ver a nadie más y comienzan a llorar porque están muy tristes. Digamos que eso es lo que hace muy difícil ver el diagnóstico en un niño o niña, porque los niños, digamos que van a continuar con su vida normal pues obviamente en ciertos episodios de la depresión, pero no solo van a continuar con su vida normal, sino que de pronto van a tener rabietas, van a tener estallidos emocionales, pero no los vamos a ver todo el tiempo llorando, todo el tiempo tristes como si se va a ver a una persona adulta. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en hacer una revisión de esas sintomatologías. Por ejemplo, si nuestro niño entonces comienza con cierta tristeza y la tristeza le dura una semana, 2 semanas, encontramos mamás, padres de familia también que dicen: es que es raro que mi hijo ya lleve un mes triste, no sé por qué, no me dice por qué, no me lo comenta. Un mes triste es mucho tiempo, ¿verdad? Puede que ese niño no solamente demuestre tristeza y llore en ocasiones, sino que también se sienta muy irritable y que no quiera que le hable, no quiera que lo toque, no quiera que le diga nada. Y puede que la mamita, papito diga: pero él no era así, él realmente era muy diferente, era muy amoroso, era muy tranquilo, ¿y ahora qué pasó? Esas cosas son varios síntomas que tenemos que tener en cuenta, sobre todo en la niñez. Cuando hablamos de depresión infantil, también hablamos de ese riesgo de diagnosticar mal, precisamente porque la depresión no se va a ver como tal, como lo dije antes, en esa disminución de la alegría y que todo el tiempo el niño anda encerrado, llorando y sin ganas de hacer nada. Por eso hay que tener mucho cuidado. Igualmente, recomendarles que si están trabajando con niños que ya están en su etapa preadolescente, o mejor dicho, están entrando a la pubertad, sean muy cautelosos, porque obviamente que tienen un componente biológico ahí, ¿no? Estamos trabajando con niños, niñas que comienzan a alborotarse hormonalmente, por decirlo de alguna forma. Su cerebro ya está actuando en pro a todos esos cambios, y añadido a toda una depresión, a toda una sintomatología de depresión, pues se va a combinar y vamos a tener que revisar qué es lo que está sucediendo realmente. Vamos a tener por otro lado entonces el área motivacional. Como les decía, muchas de las personas se van a quedar con ese sentimiento de inutilidad y por lo mismo no van a querer hacer lo que hacían antes. Quizás las actividades de la vida diaria se van a ver afectadas mucho más. Los pensamientos y actos suicidas o de autoagresiones, como lo vemos en la letra E, van a ser algo que nos marque mucho ese episodio grave, sobre todo de un niño. Vamos a estar cambiando un poco de diapositiva para que nos quede más claro. Encontramos en este cuadro entonces
la depresión leve, depresión moderada y depresión grave. Comenzando por la depresión leve, hay que hacer aclaración en que la depresión leve debe durar al menos 2 semanas y esos síntomas de los que hablamos anteriormente no deben ser intensos, ¿cierto? Entonces acá tenemos, por ejemplo, síntomas como el ánimo depresivo, que se refiere básicamente a que el niño sí tenga esa tristeza, a la pérdida de interés y de la capacidad de disfrutar, y el aumento de la fatigabilidad, que también se va a ver y lo vimos en el otro cuadrito. Finalmente, esa dificultad para hacer actividades de la vida diaria, pero no abandono de esas actividades. Hay que tenerlo muy claro y eso va a ser la diferenciación entre una depresión y otra. Cuando el niño o niña ya deja de hacer sus actividades de la vida diaria, podemos estar entrando en una depresión moderada, o si definitivamente ya se pierde el interés total, podemos estar viendo una depresión grave, ¿verdad? Donde el niño ya no quiere hacer sus actividades, donde ya de pronto aquello que le interesaba anteriormente no lo quiere hacer nunca, a pesar de que se den premios, los padres tengan estrategias para motivarlo. Ya hay una fatigabilidad muy alta y todos esos síntomas van a ser muchísimo más graves en esa depresión que tenemos en esta parte, que es la depresión grave. Recordemos que la depresión moderada, la misma pauta de la primera se nos va a repetir aquí, y es que ese episodio depresivo debe durar al menos 2 semanas. También es probable que esos síntomas tengan mayor intensidad. Hablamos acá de 4 síntomas, ¿verdad? Ánimo depresivo, pérdida de interés, la capacidad de disfrutar y fatigabilidad. Puede que esos síntomas sean un poco más graves, pero también podemos ver otro tipo de síntomas que son los que vimos en el anterior diapositivo. Igualmente, digamos que puede que los síntomas no sean en sí intensos, pero podemos tener la presentación de muchos de esos síntomas, a comparación de la depresión leve, que normalmente se encuentran entonces esos 4 síntomas. Y en la depresión grave vamos a ver que están presentes 3 síntomas típicos del episodio depresivo, y además 4 de los síntomas que vemos entonces en la anterior diapositiva y que pueden ser graves. Recordemos que tenemos pérdida de apetito, entonces el niño puede ya no querer comer absolutamente nada, esos niños a los que toca rogarles un montón para que coman y que comienzan a ir al médico muy seguido porque tienen dolor de estómago, dolor de cabeza, comienzan de pronto incluso a verse un poco más pálidos. Obviamente pues que su cara y su rostro va a reflejar más la tristeza, así que todo esto es un añadido. Y obviamente los niños pueden comenzar a somatizar muchas de las cosas que están sintiendo porque incluso no van a canalizar correctamente todo esto, ¿cierto? Entonces por eso van a acudir normalmente al médico y puede que acudan primero al médico y luego al psicólogo porque él sea quien los envíe. Tenemos que pueden tener trastornos del sueño. Como nos damos cuenta, acá se va a ver afectada entonces también esa área motriz. Pérdida de apetito, fatiga e insomnio. Trastornos del sueño en cualquier, de cualquier manera, puede ser de conciliación, puede ser de despertar. Esos niños que de pronto tienen incluso terrores nocturnos, hay que revisar también cuál fue la causa de esa depresión, qué es lo que está pasando, qué fue lo que la disparó, porque también pudo haber sido un evento muy fuerte en su vida. Y vamos a revisar que, como lo dice el CIE-10 en el espacio de depresión grave, esos 4 síntomas, además de los 3 normales que tiene depresión leve y moderada, deben ser síntomas graves, o sea, síntomas intensos y síntomas que hacen que el niño ya no esté haciendo sus actividades de la vida diaria como normalmente lo hace. Así que definitivamente van a verse afectadas todas las áreas. No les he hablado de la motivacional, como lo dice este cuadrito, y es que los niños, además de pues ya no tener esa motivación por hacer las cosas y sentir esa culpabilidad, esa inutilidad, esos pensamientos pesimistas,
no tienen esa proyección, ¿cierto? No tienen una proyección del qué voy a hacer, esa proyección de qué es lo que va a pasar conmigo. Por pequeña que sea su problema, pues va a ser un problema gigante para él. Por lo tanto, va a ser muy dependiente. Incluso podemos tener niños que desde muy pequeños hayan sido independientes, llegan a una edad de 12 años y de un momento a otro la madre o el padre comienza a darse cuenta que le está pidiendo ayuda para todo. No pueden hacer las tareas solos, necesitan que los acompañen a todo lado, que incluso los acompañen a dormir, se creen muy poca cosa de pronto para hacer las cosas, les dicen a los padres de familia que no son capaces de hacer ciertas actividades, así que necesitan de su ayuda. Por lo tanto va a verse ese tipo de dependencia muy marcada. Por otro lado, en el área social también se va a ver disminuido pues todo el tema de la interacción. Vamos a encontrar niños, niñas que se quedan en su salón de clases cuando es el recreo, el descanso, deciden mejor pasárselas solos en un rincón y no con sus amigos, incluso comportamientos que no se daban antes. Incluso pueden comenzar a buscar más bien a los docentes en vez de a sus amigos y quedarse allá un buen rato, o quedarse en el salón haciendo sus tareas, dibujando, cualquier otra actividad que les permita salir de esa interacción y aislarse. Igualmente en casa, si antes por ejemplo jugaba con los padres, con los hermanos, puede que esto ya comience a verse menos, sobre todo entonces, como lo dice el CIE-10 en el episodio de depresión grave. Si un niño deja de jugar, deja de comer, deja de dormir como lo hacía anteriormente, y a esto se le suman todas esas ideas de culpa, esas ideas de no puedo, esas ideas de me quiero morir, ¿qué está pasando? Ahí es donde tenemos que revisar bien qué es lo que está sucediendo. Puede que incluso el niño haya sido afectado en algún momento de su vida, o esté siendo afectado por bullying en el colegio, no quiera regresar al colegio, y esto también haya sido un factor que disparó esta sintomatología y el niño comience con problemas de atención. Al principio comience con problemas de que no quiere ya comer tanto, de que ya comienza a no dormir como dormía antes, se siente fatigado, se duerme en el salón por momentos, no ve que de pronto las clases de patinaje le vayan a dar nada para su vida, así que prefiere retirarse y no ir. Cosas así van a hacer lo que nos digan, sí, está pasando algo definitivamente, porque el niño antes no era así, ahora sí. Además de todo esto, de pronto está siendo grosero, irritable, forma pataleta por nada. ¿Qué es lo que está sucediendo? Podemos tener entonces depresión leve, moderada y grave. Y recordemos que el episodio depresivo grave debe durar normalmente al menos 2 semanas, pero si los síntomas son particularmente intensos, puede que dure menos, ¿cierto? Si son muy graves, el inicio puede ser también incluso muy rápido, puede estar justificado hacer el diagnóstico incluso entonces con menos de 2 semanas de esa sintomatología, porque incluso podemos encontrarnos niños que en una sola semana ya tengan esa ideación suicida o nos estén diciendo que realmente ya se quieren morir y que no hablen del tema, ¿no? Listo, espero que les haya quedado muy claro. Recordemos entonces finalmente, para continuar con la demás temática, que la depresión grave, a comparación de la depresión leve y la depresión moderada, se justifica porque hayan más de 3 síntomas graves, intensos. Y además de eso, la incapacidad para que el niño actúe normalmente en sus actividades de la vida diaria. Ahora vamos a revisar cuáles pueden ser las causas para que se dé una depresión infantil. Encontramos entonces, como ya lo hablé ahorita, el tema del bullying como una de las causas, precisamente por todo el daño que le hace a la autoestima del niño, y si no tiene unos factores resilientes, unos factores de acompañamiento en casa, pues va a ser mucho más difícil. Encontramos que en estudios se ha revisado que una de las factores como más predominantes es esa exigencia escolar y la exigencia de los padres que no pueden recibir menos de un 5, padres que no pueden recibir una tarea a medio hacer, que incluso en muchas ocasiones maltratan a su hijo, por eso la exigencia es muy grande, padres que no los dejan jugar sino que los tienen absolutamente todo el tiempo ocupados,
Entonces el niño está en clases de ajedrez, luego patinaje, el colegio, fines de semana natación. No comparten tiempo de calidad con sus hijos, sino más bien con el profesor, porque los hijos están allá en sus actividades, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a ver que no van a ser solamente los niños que tengan de pronto problemas económicos, sino incluso familias, como ya se ha visto en los estudios, que tienen mucha estabilidad económica, pero que pierden la atención a muchas de las cosas importantes de la vida de un niño. En Colombia, por ejemplo, se nota mucho la diferencia en cuanto a aquellos niños que tienen de pronto muy pocas probabilidades económicas y sus familias quizá tienen factores no solamente socioeconómicos, sino también culturales, que hacen que todo el tema de la presión sea un poco más complicado. Y se encuentra, por otro lado, entonces las familias que, a pesar de tener mucho dinero, llenan de dinero a sus hijos y no de calidad de tiempo, como en ocasiones lo hacen familias que no tienen los recursos, y los niños se quedan sin un sustento a quien le puedan hablar, un sustento en quien puedan confiar, sino más bien reciben solamente pues el dinero y no pueden seguir adelante por sí mismos en muchas ocasiones, sino que va a hacerles falta esa figura paterna, materna, hermanos, y la familia entra como en ese conflicto, ¿verdad? El niño entra en ese conflicto también, y puede ser uno de los factores por los que comience a entristecer, a sentirse solo, como normalmente se escucha, porque los niños y niñas y adolescentes dicen mucho que no son escuchados por sus padres de familia, y eso les rompe el corazón. No sienten un apoyo real a pesar de la persona que está ahí, les está dando de comer, les está dando les está dando todo para que sus necesidades básicas sean satisfechas, pero esa necesidad de acompañamiento, de escucha, de sentirme parte de la familia no está siendo satisfecha. Por lo tanto, incluso es un llamado de atención para muchos de los padres, madres, que dejan por las mismas situaciones cotidianas de la vida mucho tiempo a sus hijos solos, ¿verdad? Porque es un factor que se une con la depresión y puede ser incluso un causante si se liga a esto que vemos acá. Vamos a ver entonces que hay niños que pueden tener ansiedad de separación, sobre todo se dan niños muy pequeños, de 6 años hacia abajo, niños que no pueden ver que sus papás se vayan a trabajar, comienzan a llorar, si ya tienen de pronto esa ansiedad o ya saben que el papá va a partir de la casa o se va a ir por largo tiempo. Por ejemplo, en las familias que padres y madres de familia pueden irse un mes a trabajar a otro lugar, eso puede hacer que el niño sienta precisamente de alguna manera ese abandono y que el apego ya comienza a ser pues inseguro. Entonces puede darse la depresión. Aunque a muchos les parezca de pronto no tan importante, pero el niño que está solo en su casa mucho tiempo también tiene ese lío, tiene ese problema de ponerse incluso a pensar qué voy a hacer yo acá, nadie me quiere porque me dejan solo, no entender muy bien el hecho de que sus padres están realmente ocupados y no le pueden dedicar absolutamente todo el tiempo a él. Pero si por ejemplo el niño está solo, no tiene hermanitos, está al cuidado de alguna figura como un docente, una mamita, la abuelita, y no tiene esas figuras paternas cercanas, cuando llegan de trabajar, esa misma soledad va a consumir un poco todos esos pensamientos que tiene y se puede dar la misma depresión por todo esto. La violencia y los problemas de adaptación en la escuela, como lo hablábamos, es algo muy importante, pero también hay que hacer colación a las transiciones que se hacen, pensando en que obviamente los niños tienen ciertas crisis evolutivas, como lo hablamos ahorita, por ejemplo la adolescencia, y transiciones como por ejemplo pasar de un quinto de primaria a un sexto, donde ya todo es distinto, la exigencia es mucho mayor y el niño quizá no puede soportar esa exigencia, o el cambio entre un colegio y otro, donde quizá acá eran muy flexibles y acá me encuentro con que no me aceptan todo eso y me ponen muchos ceros porque
no valoran mi trabajo, ¿verdad? Esa exigencia en el ambiente escolar hace que también los niños lleguen a una frustración muy grande que no pueden asumir, que no pueden o no saben canalizar de la manera adecuada y se convierte en depresión. Obviamente un golpe muy fuerte como la muerte de un ser querido o la muerte de una mascota o alguien significativo muy cercano, y el abuso sexual y el maltrato infantil, que es uno de los desafortunadamente de los casos más vistos en Colombia en muchas familias, y que a pesar de que no debería pasar, se ve que los niños están ya no solamente siendo alejados de sus familias porque hay un conjunto de pautas que no están funcionando, sino que además de que de pronto no tienen el acompañamiento de sus padres, están siendo maltratados, están siendo coartados en muchas ocasiones de ciertas libertades, de cierta alegría, ¿verdad? Y se les quita esa inocencia. Así que realmente es una causa que se ha visto en muchísimos estudios que puede causar depresión. Factores de riesgo hay muchísimos. Factores de riesgo tenemos desde el hereditario, y es básicamente hablando en que podemos tener mamitas, papitos, abuelos que tienen depresión, que han tenido episodios depresivos y que se comportan obviamente de alguna manera, como ya lo vimos con toda la sintomatología del CIE-10, se comportan diferente. Si tú como niño te estás criando con una persona que ya tenga ese tipo de comportamiento, pues para esa persona va a ser muy difícil cambiarlo, ¿no? Reestructurarlo por tener un hijo nada más. Así que inevitablemente vas a aprender un poco de todo ese discurso, vas a aprender un poco de cómo se está comportando la persona. Hay mamitas y papitos que quizá no lo piensan de esa forma y sencillamente viven a su manera con todo esto, incluso no buscan ayuda y se dan cuenta después que el niño comienza a tener ciertas conductas parecidas, y ahí es cuando van a hacer algo, ¿cierto? Igualmente el factor hereditario, el factor genético también pesa mucho. El alcoholismo paterno es uno de los factores de riesgo que más se ve en los estudios, precisamente porque es un problema de consumo y puede traer no solo alcoholismo, sino también un maltrato en muchas parejas, en muchas familias, que va a hacer daño inevitable al niño. El género es uno de los que aparece en algunos estudios y en otros no, porque se establece que las mujeres pueden sufrirlo mucho más. Entonces vamos a tener casos más recurrentes en las niñas que en los niños. Hay algunos estudios que dicen que realmente es por igual, pero se ha encontrado que se hay una diferenciación. El retraimiento social y la autoestima negativa. Si un niño antes de tener depresión ya presenta este tipo de pensamientos de ineficacia, por ejemplo, pues va a ser mucho más difícil que tenga factores resilientes para salir de cualquier evento fuerte que tenga de pronto y que llegue a tener una depresión. El maltrato físico, sexual o psicológico, como lo nombraba anteriormente, es uno de los que más dispara este tipo de sintomatologías. La situación económica y la calidad de vida. En muchas ocasiones el hecho de pensar que no tienes para comer, así seas muy pequeño, obviamente va a afectar, ¿no? No a todas las familias, no todos los niños van a ser iguales, no todos tienen el mismo discurso, pero si por ejemplo se suma que hay una capacidad económica muy pobre, que no le dan al niño lo que tienen que darle los padres de familia, pues se le va a sumar eso al estrés de los mismos padres de familia por conseguir el dinero. Entonces vamos a ver de pronto familias donde hay una cierta disfunción en cuanto a los problemas de pareja, incluso maltrato verbal, psicológico entre la pareja que está viendo el niño todo el tiempo, violencia intrafamiliar que va a disparar toda esa sintomatología si va ligada a otro factor hereditario, como por ejemplo el hecho de que ya haya alguien deprimido en la familia o que se tenga muy baja autoestima. La carencia de relación parental
Como ya lo hablaba anteriormente, sí es un factor de riesgo para los niños porque necesitan a alguien en quien confiar, un apego seguro para que los ayude a salir de todo el tema. Los problemas de lenguaje, dificultades de aprendizaje, también obviamente porque en el momento en que un niño llega a un colegio y se siente y un poco impotente porque no puede igualarse al resto, hace que su autoestima obviamente baje y que haya de pronto un retraimiento social, haya un aislamiento, se juzgue muy duro a sí mismo, o si incluso tiene una exigencia del padre muy grande y tengo problemas de aprendizaje, pues va a ser un detonante tremendo para que el niño no sepa qué hacer con todas esas emociones que está sintiendo y las canalice por el lugar equivocado, o no tenga como esa inteligencia emocional para no llevarla a terminar en una depresión. Prestar más atención a aspectos negativos que positivos sí es un factor de riesgo que también se ha encontrado y es grandísimo en familias y colegios, sobre todo docentes que ya están haciendo parte de esa misma familia, de esa misma educación del niño, y que en muchas ocasiones no se les facilita el lo hiciste muy bien, el lo lograrás, vas a poder con todo. Más bien se les dice: ¿por qué no hiciste esto? Te quedó horrible, tienes que exigirte más, no puedes hacer nada, eres un bobo. Aquellas familias que de pronto se enfocan más en lo negativo que en lo positivo van a encontrarse este problema, porque obviamente los niños no van a tener esa facilidad para decir yo sí puedo, yo sí puedo, yo sí puedo, y no me importa lo que digan los demás. Más si son muy pequeños va a ser mucho más complicado. Ahora bien, como sabemos, absolutamente todas las patologías van a tener que ver con nuestro cerebro, ¿verdad? Por lo tanto, acá vamos a ver que hay ciertas estructuras que tienen que ver con la depresión. En este caso, el sistema límbico, precisamente porque estamos hablando de emociones, vamos a tener entonces el tálamo, hipotálamo, hipocampo y el lóbulo frontal. Recordemos que el lóbulo frontal va a ser el encargado de esa misma función ejecutiva, y como nos dimos cuenta anteriormente, esa función ejecutiva se ve afectada, al igual que todos los pensamientos, al igual que esa capacidad motora para hacer muchas cosas, ¿no? Estas regiones que les nombro acá ya se ha demostrado que se ven comprometidas en las personas que tienen depresión, y obviamente que el procesamiento de cada una de ellas, al verse afectado, pues va a verse afectado en la calidad de vida y las actividades de la vida diaria de cada niño o niña. Encontramos entonces que la función ejecutiva, la memoria explícita, el procesamiento emocional y la velocidad psicomotora se van a ver afectadas, precisamente porque estas son las áreas encargadas de cada una de estas funciones. ¿Listo? Ahora veamos un poco acerca de los síntomas, uno por uno, muy explícitos, además de lo que ya vimos en la anterior diapositiva, y es que los niños no solamente van a tener ese sentimiento de tristeza y desgano, sino que en muchas ocasiones ese mismo cansancio, ese mismo no querer hacer, puede llevarlos a pensar que están enfermos y a quejarse mucho por los dolores que tengan corporalmente. Dice acá que un bajo desempeño en las tareas habituales y un poco o bajo deseo de vivir. Muchos de los niños que nos encontramos incluso en una edad muy corta, 5 o 6 años, ya nos están diciendo que no quieren vivir. Y es muy triste, obviamente, no sabemos el por qué. Encontramos que hay dificultades en el hogar, pero no tan fuertes como para que, por ejemplo, diga eso, pero no sabe el niño de pronto cómo tomar todo eso, guardarlo en un cofre y decir yo puedo con todo. Entonces realmente va a ser muy complicado. Muchos niños que se autolesionan, que se encuentran ya incluso en sus espacios de descanso, escondidos en un baño, cortándose con un tajalápiz los brazos, niños que encontramos cortados en el estómago, en las piernas, que incluso también se unen con grupos que lo hacen, ¿no? Encontramos niños en los colegios que comienzan a autolesionarse juntos, incluso como una práctica que no va ligada a
esa expresión emocional, sino sencillamente como una práctica de yo te enseño, mira cómo se siente. Pero que los niños a través de eso comienzan a aprender que ese mira cómo se siente también les permite sacar de alguna manera toda esa emoción que tienen y quizá no convertirla en una depresión, pero sí convertirla en otra cosa. Entonces los niños comienzan a autolesionarse mucho, a hacerse de pronto pellizcos, a hacerse cutting de muchas formas, y no solamente es bastante riesgoso para ellos, sino obviamente un problema gigante para la familia. Como lo decía, en los niños se ve mucho más la irritabilidad, la agresividad y el llanto en muchas ocasiones, pero no tanto la tristeza, así que hay que tenerlo en cuenta. Y obviamente no disfrutar esas actividades diarias. Hablemos de algo importante, y es que los niños deben tener factores protectores, y eso es en lo que nosotros quizá nos vamos a enfocar en el momento de hacer un tratamiento. Ya vimos todo aquello que trae el niño y que de pronto está haciendo que no pueda hacer sus actividades. Ahora, ¿qué es lo que sí tiene, con qué cuenta para trabajar? Podemos ver que el apego seguro es un factor protector grandísimo. Recordemos que cuando hablamos de apego seguro, estamos hablando de que un padre o madre existe para el niño en todo momento, ¿cierto? Cuando el niño quiere hablar de problemas, cuando el niño está llorando por cosas mínimas que de pronto a él le parezcan, pero que para el niño son muy grandes. Existe desde el momento en que nace el niño y su madre lo tiene en su pecho y le da alimento. Desde ese mismo momento está protegiéndolo, está canalizando también cierta emoción del niño de alguna manera, está haciendo que el niño sienta que puede confiar, que está acompañándolo, que está sintiendo ahí una relación fuerte y estrecha, ¿verdad? Por lo tanto, si el niño tiene padres de familia que lo estén acompañando, que le estén ayudando a nivelar su nivel de estrés, su ira, que de pronto incluso tenga muchas pautas de inteligencia emocional y le enseñe un poco, pues va a hacer que disminuya ese factor de riesgo en el niño. Autorregulación emocional, ahí mismo lo nombré, la autoestima y el buen humor van ligados, y es que los niños que tienen más autoestima, que incluso sus patrones de comportamiento y su discurso alrededor es mucho más enfocado en el positivismo, en el yo puedo, que tengan una alta estima de sí mismos, que sepan que pueden hacer las cosas y que esa valía que se tienen a sí mismos sea grande, pues va a ser mucho más fácil enfrentar cualquier problema y no convertirlo en algo tan grave como para que llegue a una depresión, sobre todo porque van a ver las cosas de pronto con humor, con alegría, porque incluso pueden tener amistades, pueden relacionarse más, pueden estar más cerca de otros y hacer que todo fluya más fácil, y incluso esos otros me ayuden a regular esas emociones. Relaciones estrechas con uno o más miembros de su familia, puede que no sean padres de familia, pueden ser hermanos, abuelitos, tíos. El hecho es que si tú tienes a alguien en quien puedas confiar, en quien puedas desfogar aquello, absolutamente todo lo que tienes dentro, y sientas la seguridad de que esa persona va a estar ahí, obviamente esa relación estrecha va a hacer que baje ese nivel de ansiedad, ese nivel de tristeza, y que tú puedas seguir adelante mucho más fácil. Los logros personales valorados socialmente siempre van a ser un factor protector. Como lo decíamos, las personitas que se enfocan más en lo negativo tienen un factor de riesgo muy grande, mientras que si tú te enfocas en que el niño logró, por mínima que sea su meta, logró eso que quería, y todos van de alguna manera a alabar ese logro para que él continúe, pues el niño va a sentir que tiene herramientas, autonomía e independencia para seguir. El nivel de inteligencia normal o alto, si vives en una casa obviamente en la que te exigen, o si no te exigen mucho, pero tú sabes que tienes una inteligencia quizá más alta que muchas de las de tus compañeros, pues vas a estar con una autoestima más alta, ¿cierto? Y si es atendido todo esto de la manera indicada,
pues el niño va a salir más fácil de absolutamente todos los problemas con los que se enfrente. No hablamos de que la inteligencia por sí sola va a ser un factor protector, porque puede ser muy inteligente, incluso cuando encontramos un niño con un coeficiente intelectual alto puede tener inteligencia emocional también más alta que otras personas, pero puede que incluso los patrones de comportamiento que se den en su familia sean al revés, una inteligencia emocional muy pobre, y el niño muy inteligente pero con una inteligencia emocional muy baja no va a funcionar muy bien. Por lo tanto, sí tenemos factores protectores que tienen que entrelazarse. Participación en los clubes escolares, actividades deportivas y demás, no solamente por el hecho de que ellos se distraigan, no solo por el hecho de que ellos hagan cosas novedosas, nuevas, que se sientan útiles, sino porque son valorados socialmente, porque son parte de una familia. Hay muchas familias que no cuentan con sus hijos, no planifican, por ejemplo, días con sus hijos, no cuentan con las decisiones de ellos porque son muy pequeños, porque no tienen potestad en la casa, por muchas pautas incluso de crianza que tienen, pero es necesario. Papitos y mamitas, si me están escuchando, es necesario que se haga para que los niños realmente se sientan valorados. Como les digo, pueden hacer revisión de todo el material que se les facilita. Acá les dejo en este espacio para que puedan ampliar la información. Agradezco sus comentarios, agradezco su atención, espero que les haya gustado la clase y vamos a vernos en una segunda oportunidad. Que tengan un buen día.